actitud. ¿Qué es la palabra actitud? Yo digo, ¿qué es actitud? Vos decís, ¿qué es actitud en el fútbol? No, esto, lo otro. En el fútbol, la actitud es pedir la pelota con 50.000 personas insultándote cuando las papas queman. Eso es tener actitud, eso es personalidad. No pegar una patada y que te expulsen. Eso es cobardía, dejar a tu equipo con 10 hombres. Yo la verdad que no conocía nada de Perú. Te hablo del año 2009, donde el internet no estaba todo tan globalizado. Yo conocía Cristal y Cienciano, para mí. Por lo que habían hecho internacionalmente. Para invertir en el fútbol y gente que entienda del fútbol, hay que invertir en jugadores. Ahí está el negocio, no en los derechos de televisión. Los derechos de televisión sí, te da mucha plata, hermoso, todo. Pero realmente el fútbol, la industria del fútbol es lo esencial, el futbolista. Si uno no saca futbolistas, no vende jugadores, no se puede. No era fácil jugar en universitario. Yo prefiero que me insulte por pedir la pelota que por esconderme. Entonces los chicos uno tenía que cuidarlos, tenía que pedir la pelota, tenía que mostrarse. Después si la perdés, una consecuencia, una fatalidad o lo que fuera en el fútbol, que es parte de... Hola gente, ¿cómo van? Estamos en una nueva entrevista para Puesto.com y hoy nos acompaña Germán Alemano. Germán, bienvenido. Cuéntanos un poco, primero, por los inicios. ¿Cómo decidiste ser futbolista? ¿Cómo arrancó esta pasión en tu vida? Por mi viejo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Por mi papá. Mi papá fue el que me inculcó. Mi viejo es entrenador de fútbol, muy ligado, de esos padres obsesivos en el buen sentido, que si no los tienes al lado es muy difícil llegar, siempre la figura paterna, mi mamá también siempre, pero mi viejo era el que más no me dejaba. A veces uno cuando es chico tiene muchas situaciones que no quiere entrenar, lo que sea, y el papá es el que obliga en el buen sentido. Si no hubiese sido por mi viejo, no hubiese jugado en primera. ¿Y en qué momento te diste cuenta que tenías las condiciones, la capacidad para desarrollarte profesionalmente? ¿En qué momento dijiste, bueno, a esto me puedo dedicar, de mi pasión a hacer mi profesión? Es que uno se va conociendo su cuerpo a medida que va compitiendo. Yo digo acá lo que falta es competencia. En Perú lo que falta es competencia. Nosotros, justo hoy hablaba con mis hijos y les decía que yo a los 10 años me fui a Europa a jugar un mundial solo, 21 días, a los 10 años. Y ya competíamos. Entonces eso es lo que por ahí falta acá, más competencia en el aspecto. Entonces yo ya iba conociendo mi cuerpo, sabía que podía jugar y después uno a medida que va subiendo y va viendo que es medianamente bueno, que puede hacerlo bien, sabe sus pros y sus contras, sus limitaciones también, todo lo que tiene. Y eso también va de la mano del proceso de adaptación, ¿no? Porque te escucho tu respuesta, dices que sí, empezabas a competir desde temprana edad, pero luego también lo que cuesta quizás es adaptarse a estar solo, a estar en una nueva liga, en un nuevo ambiente, y creo que eso también pasa un montón acá, a diferencia de otros países como por ejemplo Argentina. Sí, pero el ser humano se adapta, ya de por sí. El ser humano es un bicho que se tiene que adaptar todo el tiempo a situaciones, y el futbolista, la diferencia es que está juzgado y criticado todo el tiempo. O sea, lo que hace el futbolista, lo que genera el futbolista en la gente, uno a veces no se da cuenta cuando está jugando al fútbol, sino que después cuando deja el fútbol va conociendo y ve todo lo que es ser hincha, que modifica hasta semanas, estados de ánimo, y es muy difícil lograr eso. Entonces uno se va adaptando a esas situaciones, que no es fácil. No es fácil, por supuesto. Y te escuchaba hablar de algo importante del hinchaje, y en tu carrera tuviste la posibilidad de jugar en Central. Claro. ¿Cómo se sintió para ti jugar en el equipo de tus amores? Y para nosotros que somos hinchas Central, como se dice en el buen sentido, nosotros enfermos de Central, somos como un estilo de vida. La otra vez le comentaba con un colega lo mismo, que es un estilo de vida que nosotros nos inculcan de que nacemos. Entonces uno ya lo vive de una manera distinta, y cuando uno tiene la suerte de jugar en primera es muy lindo. Y es curioso lo que dices porque, a ver, por ejemplo en Argentina hay como que varios clásicos, ¿no? O sea, si bien es cierto hay un gran clásico que es el Boca River, también hay uno que genera mucho que es el Central Newell's. Claro. ¿Es más picante que el River Boca? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Pero hay una diferencia matemática, que Boca River es más global, es más de todo el país. En cambio, Central Newell's en Rosario es chico, dentro de todo chico, no sé cuántos millones podemos tener, pero no somos una ciudad de 10 millones. Entonces somos una ciudad de menos millones, entonces o sos de Central o sos de Newell's. Es muy difícil que haya un hincha de Boca, pero te aseguro que el 80% de la población o es de Newell's o es de Central. Obviamente que somos más nosotros los de Central, sin ninguna duda, pero más o menos para que entiendan.
Y hablando de eso, del hinchaje, me quedo en eso porque tú hablabas de tu relación con tu padre, que te metió al fútbol, te inculcó esa pasión. Tú también eres papá. ¿Los hijos tienen que ser sí o sí del mismo equipo del padre? Sí o sí, sí o sí. No, mi vieja, mi viejo, la familia. Nosotros teníamos el gran problema que uno de los abuelos, el abuelo de mi mamá era hincha de Newell's. Entonces era complicado. A veces nosotros íbamos con la camiseta central y nos echaba de la casa. Casi una traición. No, pero esto es literal, nos echaba, no nos dejaba subir al auto, si nosotros con camiseta central, todo. Se vive de una manera distinta. Un abrazo para el abuelo Héctor, que no me dejaba subir al auto si íbamos con la camiseta central. A veces se peleaba con mi viejo. Situaciones límites, jodidas, pero folclore de fútbol. Entonces, ¿cómo se da esa elección? Digamos, por ejemplo, me dices que tu abuelo era de Newell's, tu papá ya de Central. ¿Cómo se dio esa elección? Bueno, a ti no te tocó porque tú sí eres del mismo equipo de tu padre, pero ¿cómo se manejó eso? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le llamó más de...? No, porque mi abuelo por el Central? otro lado, por mi mamá. Entonces, como que no, mi viejo, mi abuelo, el otro abuelo italiano, no se metía tanto, pero mi viejo se hizo hincha Central por un tío. El tío caía con un auto, ese auto, te hablo años... En los 80, con una bandera colgada arriba y se iban a la cancha y uno, mirá, percibía eso de joven y uno como que va tomando después todos tus amigos de tu grupo, ya te vas tirando para el lado de que son hinchas del mismo club. Es lindo, es lindo. Me imagino que sí. Y hablando un poco de tu carrera además, ¿cómo se dio tu llegada al Perú donde finalmente estás residiendo? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Qué te atrajo también para venir acá a Perú? Yo había pasado muchas situaciones límites en el fútbol, muchas lesiones, operaciones y todo que no me dejaba evolucionar en mi carrera. Yo andaba muy bien, me desgarraba, lesiones, pubalgia, me tuve que operar, estuve 2 años. Y como que no le encontraba la vuelta al fútbol, no podía mantenerme. Entonces cuando el jugador, como cualquier trabajo, cuando uno siente que va a despegar y te tumban de nuevo, te agarra esa frustración, esos momentos de la carrera. Y se dio que un representante, por intermedio de Álvaro Barco, me ofrecieron venir a San Martín. Yo la verdad que no conocía nada de Perú. Te hablo del año 2009, donde el internet no estaba todo tan globalizado, donde uno podía leer, pero era muy poco lo que podía percibir de los lugares. Yo conocía Cristal y Cienciano, para mí. Por lo que habían hecho internacionalmente. Era lo único que yo conocía de Perú. No sabía que los equipos grandes eran... Sí conocía de la U y de Alianza, pero solamente... conocía Cristal. ¿Por qué? Tiene una razón. Porque eran los equipos que en ese momento competían internacionalmente. Claro. Entonces las copas eran lo que vendía la televisión. A raíz de eso uno va conociendo, uno se va interiorizando y bueno, tenía otra posibilidad de ir a Chile, pero decidí, porque era más dinero, venir acá a Perú en ese momento. Y bueno, me la jugué. Como decimos nosotros, vinimos con una mano atrás y la otra adelante a la guerra, a ver qué pasa y por suerte me encontré con un contexto favorable donde pude desarrollarme y bueno, ahora ya tengo casi 15 años acá. Te fue bien, te fue muy bien, sí. Tanto así que en el 2010 lograste el título nacional con la Universidad San Martín. ¿Qué recuerdas de ese momento? Y lo más importante, más allá de que teníamos el Maño Ruiz, lo más importante que yo tuve fue un preparador físico, que hoy está en Grau, que es Nelson Quique Fontes, que a mí me salvó la carrera. ¿Por qué? Siempre me gusta dar el porqué de las cosas. Porque me preparó para jugar al fútbol. Nosotros no estábamos preparados muscularmente. Hoy el futbolista evolucionó mucho, la preparación evolucionó. Desde el lado atlético también, ¿no? Hoy son atletas. Nosotros éramos jugadores de fútbol. Nada más. No éramos atletas. Entonces no estaba preparado muscularmente. Yo era un jugador de fibras muy rápidas. Entonces al no estar muscularmente bien preparado, ¿qué pasaba? Me desgarraba. Y ese año que llegué a Perú, yo llegué en 2009, jugué, para variar, llegué con el Chino Rivera. Y para variar, la primera práctica me desgarré. Pateando al arco, me desgarré. No pude jugar las primeras 3 semanas, ahí conozco a mi esposa. Entonces todo pasa por algo en la vida. Después empecé a jugar unos meses y después en el 2010 vine el Maño Ruiz con el preparador físico con Fontes y ahí jugué, fue el año que más jugué. Fui el jugador que más jugó, más minutos tuvo en ese San Martín que salimos campeones. Y hablando del Maño Ruiz, de Aníbal Ruiz, que en paz descanse, ¿qué enseñanzas te dejó? ¿Qué lecciones te dejó que tú recuerdes hasta ahora? Que hay que ser práctico en la vida. Que no hay que, como dice mi amigo el gringo Lisi, no hay que decir tanto gre para decir Gregorio, ¿no? Hay que ser más fácil, más práctico, más simple. Y el Maño Ruiz era de esos tipos simples, con conceptos,
con llegada del jugador, con conceptos básicos, armó una buena estructura, armó un buen equipo, armó un buen grupo y eso te hizo pelear. Hoy, capaz que la forma de jugar de él puede haber quedado obsoleta o no, uno no sabe, pero en ese momento nosotros teníamos bien paraditas las líneas y competíamos porque teníamos buenas individualidades. Y se notaba además, se notaba porque fueron protagonistas en el torneo, consiguieron títulos nacionales. Qué buen equipo se formó, ¿no? Sí, teníamos un buen plantel. Además, disculpa que te interrumpa, se hablaba de la San Martín como ese equipo que tenía buen ojo para captar a futbolistas del extranjero que marquen la diferencia, que quizás no tenían nombres que resuenen, pero que funcionaron aquí y uno de esos es tu caso. Es que ese es el trabajo real porque uno tiene que saber dónde está hoy Perú parado como liga. Hoy para seducir a un jugador tiene que ser un jugador que se venga, que uno confíe en la capacidad, pero que no tenga un gran presente. Porque si tiene un gran presente no va a venir a esta parte. Exacto. Se va a ir a México, a Estados Unidos, donde gana más dinero. Entonces ahí está la capacidad de atraer al jugador. Pero ¿desde dónde se atrae? Desde el crecimiento, de que su carrera puede ser trampolín, desde que le pueden dar herramientas, pero después viene acá y en algunos clubes encuentra todo lo contrario. Claro. Son muy pocos los clubes que trabajan bien, que pueden formar jugadores y ahora realmente se están dando cuenta que invirtiendo en menores, ahí está el negocio. Claro. No, los derechos de televisión y todo lo otro, eso es un complemento. El negocio está del fútbol, es sacar jugador. La materia prima la tenemos acá, hay que vender. Correcto, sí, estoy de acuerdo contigo. Y regresando, o mejor dicho, manteniéndonos en la San Martín, en la época que tú jugaste pudiste compartir, por ejemplo, con Cristian Cueva, un jugador que está atravesando de polémica en polémica, pero ¿tú cómo lo recuerdas en ese momento? ¿Cómo era él? Mejor jugador. Cuéntanos un poquito más. El mejor jugador de San Martín para mí, es el mejor jugador de Perú de los últimos años, junto a Farfán, Guerrero, son los mejores jugadores que tiene Perú. Cristian es muy desequilibrante, siempre lo fue. Después de decisiones, uno va modificando la carrera, ojalá que pueda volver a tener el nivel que todos lo conocemos, es un gran chico, es amigo, uno ahí por ahí uno le tiene un cariño importante, entonces quiere verlo bien y verlo de la selección para que siga jugando, es joven. Claro que sí, por supuesto que sí, tiene la oportunidad además de recuperarse en un nuevo equipo, pero siempre tuvo esa personalidad así bien entrador, bien, digamos, que le gustaba hacer bromas. ¿Siempre fue así o era un poco más tímido? No, sí, cara dura. Es que hay una frase célebre del fútbol que dice, uno juega como vive. Normalmente el jugador de fútbol, cuando vos lo ves en la cancha, si pide la pelota, si es guapo, quiere decir que es cara dura, que es extrovertido. Si uno ve que es un jugador que pega una patada, que es de soférreo y que no dice nada, fuera de la cancha normalmente es más introvertido. Entonces las personalidades también están dentro de la cancha. Cristian fue de esos caraduras que te encaraba mano a mano y te limpiaba. Jugadores que no le importaba nada, o sea, que desequilibrantes, que son de los buenos. Y parece reflejarlo en su personalidad también, ¿no? O sea, eso es lo que vemos de él. No, son chicos que no tienen vergüenza a la hora de jugar. No es fácil pedir la pelota. Yo siempre, a veces uno dice, yo escucho actitud. ¿Qué es la palabra actitud? Yo digo, ¿qué es actitud? Vos decís, ¿qué es actitud en el fútbol? No, esto, lo otro en el fútbol. La actitud es pedir la pelota con 50.000 personas insultándote cuando las papas queman. Eso es tener actitud, eso es personalidad. No pegar una patada y que te expulsen. Eso es cobardía, dejar a tu equipo con 10 hombres. Y hablando de las características de los futbolistas, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿antes era más complicado ser futbolista profesional que ahora? ¿Ahora es más fácil desde el lado de la dedicación, del esfuerzo? ¿Tú cómo lo ves? Siempre fue difícil. Siempre fue difícil porque jugar al fútbol es un don. Vos lo podés pulir, lo podés perfeccionar, pero si realmente uno no nace con alguna virtud, con las facultades para jugar al fútbol, lo básico es muy difícil. Siempre fue difícil llegar a primera, son muchos chicos, hay mucha competencia. Por ahí el universo acá es más chico. ¿Por qué? Porque no hay formadores, porque no hay tantos formadores, hay muchas academias que por ahí no están reguladas por un ente que diga, bueno, para una academia hay que tener esto, hay que formar de tal manera, y un ente que regule como una universidad, como una escuela, porque acá no hay clubes sociales, al ser todos dueños, son muy pocos los clubes sociales, entonces no se invierte tanto en menores. Ahora hay varios clubes que lo están haciendo y eso es bueno para todos,
para el país, para la selección, para la economía del fútbol, para la industria del fútbol. Porque hoy se está viendo reflejado además, ¿no? Parece que careciéramos de futbolistas que se formen aquí, que tengan ese tipo de preparación para que quizás a más temprana edad también ya afronten nuevos retos, ¿no? En otros países vemos a chicos de 16 años que ya juegan competencias internacionales. Aquí tenemos casos muy aislados y parece que fuera tarde además. Claro, pero bueno, ahora está Chemo en la selección y conociendo a Chemo y su grupo de trabajo, me parece que va a ser, pero no va a ser de un día para otro. Por supuesto. Eso es invertir en el fútbol son mínimo 5 años. Pasa que hay muchos que quieren poner la plata hoy y sacarla en 2 semanas. Entonces apuntan a los derechos de televisión, que es plata líquida para hoy. Del momento. Claro, pero realmente para invertir en el fútbol y gente que entienda del fútbol, hay que invertir en jugadores. Ahí está el negocio, no en los derechos de televisión. Los derechos de televisión sí, te da mucha plata, hermoso, todo. Pero realmente el fútbol, la industria del fútbol es lo esencial, el futbolista. Si uno no saca futbolistas, no vende jugadores, no se puede. Correcto. Quiero volver a uno de los momentos que seguramente fueron más importantes en tu carrera o que seguramente más recuerdas o te preguntan incluso hasta el día de hoy. Y fue cuando le ganaron a River Plate con gol tuyo, al River de Gallardo además. Ah, ese estuvo lindo. Ese estuvo linda. ¿Cómo lo ves ahora que recuerdas ese momento, todo lo que se generó además a partir de esa victoria? Tuvimos buenos partidos. Yo por suerte he tenido la suerte, valga la redundancia, ¿no? de trascender. Las copas internacionales también nos iba bien, con San Martín. Con la U por ahí yo jugué más de 9 y me costaba mucho jugar de 9. Yo nunca fui un jugador, nunca fui un goleador. Sino que cuando llegué a Perú me encontré con que tenía que hacer goles. Me obligué a hacer goles, me obligué a pisar el área, cambié mi forma de jugar. Porque yo cuando jugaba en Central era más asistidor, más de ir por fuera y no me importaba hacer goles. Pero realmente yo como segunda punta, después ya mi posición, cuando cambió, cuando fue el fútbol evolucionando, ya yo jugaba 4-4-2 y jugaba como segunda punta. Entonces después cuando ya empezó el 4-3-3 y todo eso, mi posición ya se fue yendo, quedó obsoleto, ya no se podía. Pero cuando podíamos en Copa Internacional teníamos más lugar, podíamos trascender. Partido internacional a nosotros nos favorecía mucho. Entonces las copas, por ahí hacíamos muy buenos partidos. Y ese momento puntual, el momento del gol. Fue en el Centenario, fue en la cancha, Claro, creo que fue en Uruguay. Fue un lindo momento ese Río de Gallardo. La gente lo recuerda mucho, es lo que más me recuerda de la U. Sí. También por los goles que me rebajó el arco, pero ese también me recuerda. ¿Qué recuerdas más también de tu paso por Universitario, ¿no? Un equipo al que llegaste ya con lo que habías mostrado en la Universidad San Martín. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Un equipo muy grande, muy lindo. Yo lo agarré en un momento que institucionalmente no estaba bien. Sí. No estaba bien, como que estaba tratando de volver, entonces había muchos chicos, muchos pibes jóvenes que había que levantarlos, pero por ahí no era fácil jugar en Universitario. Pero yo siempre, como decía, yo prefiero que me insulte por pedir la pelota que por esconderme. Entonces los chicos uno tenía que cuidarlos, tenía que pedir la pelota, tenía que mostrarse. Después si la perdés, una consecuencia, una fatalidad o lo que fuera en el fútbol, que es parte de... Germán, para ir terminando esta entrevista y agradeciéndote por tu tiempo y por todo lo que nos has contado, además de tu opinión respecto al fútbol formativo, y quedándonos en ese punto, si bien es cierto, hay mucho por hacer desde el lado externo, desde los formadores, desde las academias, desde las escuelas, también hay una responsabilidad de los chicos en tener un sacrificio y ser perseverantes para conseguir sus objetivos. ¿Qué le dirías tú a estos chicos que quieren ser futbolistas profesionales? Que no esperen a que el papá lo salve, en el aspecto que el papá hable con todo para que llegue a primera, que no se acuerden de jugar a los 18 años, porque a los 18 años ya es tarde. Ya es tarde. Ya es tarde. El fútbol tiene que empezar desde los 5 años, 6 años, y ya a los 15 años estar compitiendo en serio. Porque esa es es lo que uno absorbe. Los conceptos que te enseñaban a los 13, 14, 15 años son los que te van formando, porque después ya no hay tiempo. Cuando llegas a primera de entrenador, son muy pocos los docentes. Son muy pocos los que se toma el tiempo de enseñarte cómo tenés que pararte. Te lo dice una vez, te lo dice 2 veces, la segunda te dice, chao, no jugás vos, que venga el otro. Que venga el otro. ¿Entendés? Entonces pasa por ese lado. Yo digo a los chicos, entrenen, coman bien, duerman las horas, aliméntense bien, y que en el fútbol hay tiempo para todo. Hay que ordenarse bien la vida, los momentos, y no piensen que se apoyen siempre en la familia. La familia es lo único que te sostiene
en el fútbol, no hay nada. Porque cuando estás bien uno se agranda, saca pecho, pero cuando estás mal, entonces uno tiene que celebrar cuando está con la familia, celebrar para cuando está bien con la familia y cuando está mal apoyarse más en la familia. El pilar de todo entonces, la familia. 100%. Gracias Germán por tu tiempo, por estar con nosotros, por acompañarnos y nada, bienvenido siempre por aquí. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Gracias a todos, ya nos vemos en una próxima entrevista.